fin de cuentas, contactores serían para nosotros, nada más que físicamente no podríamos obtener esas salidas eléctricas, salvo que lo asociemos a una verdadera Q, al menos con la terminología de Q, U, O, en el caso de que estén usando X, Y, O. Después, ¿qué otra cosa teníamos? Puede haber realimentación, la mayor parte de los diagramas de ladder, dependiendo del software, permiten la realimentación, y eso significa cablear necesariamente algo parecido al autoenclavamiento, ¿no? En particular, bueno, había sugerido yo que lo más simple que hay de hacer es un movimiento, ¿sí? Un movimiento que siempre tiene la forma siguiente, ¿no? Un comando, una posición de inicio y una posición de fin, ¿sí? Puede estar escrito con este otro circuito, ¿sí? Comando, posición de inicio, posición de fin, ¿sí? El corte en este caso se hace por la realimentación, en este otro se ve esto, ¿no? ¿Están viendo el PDF? Sí, profe. Bueno, creo que lo expliqué esto en la clase pasada, ¿no? Que eran los dos tipos de autoenclavamiento, y lo que sugeríamos era utilizar una mecánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto rápidamente nos da una solución fácil de dibujar. Recuerden que esto es dibujar a mano dentro de un programa de computadora, o si tuviéramos que cablear, aún así hubiéramos dibujado en un papel seguramente para poder guiarnos al ir a cablear y conectar todo el circuito de control, ¿no? Los circuitos de control, como los de los PLC, si estuvieran cableados, serían siempre realizados a baja potencia o a baja tensión en el mejor de los casos. Muchas veces están trabajados en 24 voltios de continua, ¿sí? Si tuvieran relés para 24 voltios de continua, los trabajan en 24 voltios de continua. Si no, directamente se alimenta un PLC y en el PLC se dibuja el diagrama de control. La etapa de potencia, de todos modos, suele construirse por fuera del PLC, y aún si tuviéramos un tablero de control hecho con contactores, todavía quedaría la etapa de potencia, que sería con contactores mayores o con etapas neumáticas, hidráulicas, mecánicas, actuadas por la señalización eléctrica, ¿no? Entonces decíamos que necesitamos un método rápido, fácil, que sin necesariamente saltarnos lo que en realidad se ha hecho con las máquinas digitales de máquinas de estado, en realidad es uno de tantos métodos de máquinas de estado, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que los autoenclavamientos a fin de cuentas son memoria, ¿sí? Una memoria de un bit, no una memoria de dos salidas, como suelen ser los flip-flops, sino una memoria de una única salida. Tenemos dos variantes, y acá lo que estamos sugiriendo es que ante un elemento a controlar, sencillamente utilicemos un autoenclavamiento, ¿sí? Un elemento a controlar, me refiero a que el elemento tiene que tener una condición de encendido estable y una condición de apagado estable, tanto tiempo como haga falta, ¿no? Si uno reconoce cuál es la condición de encendido y cuál es la condición de apagado, necesariamente puede escribir, dibujar, construir, cablear un autoenclavamiento, ¿no? Cualquiera de los dos autoenclavamientos. Hay algunas variantes más de los autoenclavamientos que serían equivalentes a estos, pero en principio estos son los más simples, los más sencillos y los más típicos, ¿no? Lo que se sugiere aquí en este documento, que lo hice a modo de resumen, es que si la máquina tiene ciclos, uno define primeramente los ciclos. Un ciclo, a fin de cuentas, es solamente un recordatorio para el constructor de que la máquina tiene que realizar una serie de procesos, ¿no? Una serie de procesos. Ese ciclo puede ser memorizado por una memoria interna o por una memoria explícita externa, que podría ser un contactor encendiendo una pequeña luz, ¿no? Una luz piloto o algo así. Con esa luz piloto, evidentemente podemos utilizarla a modo de recordatorio para el operador, y por otro lado también como una señalización para los siguientes movimientos del ciclo, ¿sí? Entonces, en principio uno define primero los ciclos, si es que la máquina tiene ciclos o etapas, y necesita reconocer en esos ciclos en qué posición comienza, qué comando dispara esos ciclos y qué posición final adquiere la máquina, ¿no? Entonces, el comando que la dispara y la posición inicial, este es a fin de cuentas, la condición de inicio, ¿sí? La condición de corte puede ser un poco más compleja que solo esta, pero es típico que en una máquina que tenga movimientos, la posición inicial y la posición final sean las que determinen el inicio y un fin de ciclo, ¿sí? Definidos los ciclos,
uno podría sencillamente con la identificación de ciclo disparar cada movimiento si esos movimientos son independientes, ¿no? O al menos relativamente independientes, es decir, que no necesariamente importe disparar uno con el otro, ¿sí? Sino si se identifican simplemente porque estamos en el ciclo correcto, la máquina está en la posición correcta de disparo y tiene que llegar hasta la posición X, bueno, sencillamente comenzamos a escribir movimientos en esa forma, ¿no? Hacemos un nuevo autoenclavamiento que cumplido la señalización de ciclo, es decir, si estamos en el ciclo correcto, estamos en la posición correcta, sencillamente se dispara, ¿sí? Después de todo, alguien ya dio la orden, apretó un botón o se dio una condición, un temporizador, si fuera un temporizador de comenzó la etapa de la máquina, y bueno, se ha encendido la máquina automáticamente. O alguna otra condición que sea el comando de la máquina, ¿no? Si estamos en ese ciclo y está en la posición correcta, se dispara el movimiento. Así con cada movimiento que esté disponible en la máquina, ¿no? Si seguimos en ese ciclo y ahora está en la posición 1, que se dispare la máquina en la posición 2, etc. ¿Sí? Si la máquina no tuviera ciclos, nos bastaría con realizar los movimientos según sus condiciones de inicio y fin, ¿no? ¿Alguien preguntaba algo, perdón? Profe, yo intenté simular ese ejemplo y no me funciona, no me dispara el ciclo siguiente. ¿La Eh, secuencia? sí, sí. O sea, Bueno, efectivamente puede ocurrir en los PLC. ¿Qué simulador estás usando? el que subió usted, el WinLab. 5.0. Sí. Bueno, la mayor parte, no de los simuladores, sino más bien de los PLC, no va a disparar la secuencia por una razón propia de la construcción de los PLC, ¿no? Y es que son secuenciales, ¿sí? Nos escudan el hecho de que son secuenciales mediante el barrido, ¿no? El barrido ocurre con una cierta frecuencia, una cierta velocidad, supongamos que fuera de 1 milisegundo. A veces no se aleja mucho de 1 milisegundo, pueden ser entre 10 o 100 veces más rápidos que eso, pero no mucho más allá de eso. Entonces, supongamos que cada 1 milisegundo está leyendo. Entonces va y lee todas las entradas, se pone a calcular, es decir, el cálculo equivalente de estos circuitos, ¿no? Que no es más que una ecuación booleana, que de hecho ahí las tenemos escritas, y con ello actualiza uno por uno las salidas, ¿no? Hace primera línea, un cálculo, segunda línea, otro cálculo, tercera línea, otro cálculo, etc. Entonces, cuando está leyendo la primera línea que debe activar la siguiente, todavía no ha sido leída. Para cuando actualizó el valor de salida, apagó la memoria que debería haber disparado la segunda línea. ¿Se entiende eso? claro, sí. Suponía que era algo de ese estilo. Sí, si fuera construido eléctricamente, bueno, habría que asegurarnos que haya un solapamiento entre el NA y el NC en el momento que uno levanta contra el otro, ¿no? Eso, a veces uno tiene la garantía de que el NA y el NC estén solapados y otras veces tiene la garantía de que no estén solapados a propósito para que no ocurra un cortocircuito en algún circuito en el que uno emplea un NA y un NC con un terminal común, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas existen en los relés o en los contactores, es decir, una garantía de superposición en etapa de encendido, ¿sí? O que en el tiempo no se superpongan las etapas de encendido y de apagado respectivamente. Depende de lo que uno necesite. En este caso, efectivamente, lo que nosotros necesitamos es que no se apague antes de haber actuado sobre la segunda línea, ¿sí? Sobre el segundo enclavamiento. La manera de lograrlo, ya que tenemos un barrido, es primero invertir los circuitos y poner primero el que debe ser disparado por el de abajo. Entonces, primero dispara el circuito previo, ¿sí? Porque total son todos simultáneos en principio, ¿no? Pero acuérdense que hay una secuencia de activación. Primero leemos el primer autoenclavamiento, ¿sí? Que tiene que ser disparado por el siguiente. Y recién se lee el siguiente. Cuando el siguiente se actualiza, ya disparó el anterior. Es decir, que ahí tenemos el solapamiento de un NA por un NC, básicamente, ¿no? Eso, bueno, lo analizo en un documento extra que todavía no lo he subido, que hay varias formas de lograr eso, ¿no? La mayor parte de las veces, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una solución de la grúa, no está completa ahí, pero hay una muestra parcial, y efectivamente no dispara, con lo cual hay que invertir el orden de posicionamiento, ¿no? A ver si estaba en este punto. Sequence up, left, down.
Aquí está, aquí están invertidos. Primero está dibujado el ciclo, mejor dicho, primero está dibujado el movimiento hacia abajo, que fue disparado a su vez por el movimiento hacia arriba, que fue disparado a su vez por el movimiento, dije mal, perdón, primero hacia abajo, que fue disparado por el movimiento hacia la derecha, que fue disparado por el movimiento hacia arriba. O sea, están invertidos en el orden de lectura propio de un PLC por ser una máquina secuencial. Desde el punto de vista eléctrico son equivalentes, que ordenemos como queramos e incluso los intercalemos. El problema que se nos da por ser secuenciales es que no se disparan en tiempo porque primero se atiende el que se debe apagar y ya no nos dispara el siguiente. ¿Sí? Esa es la solución en general. ¿Está bien? Invertir tus circuitos, especialmente el de la primera secuencia hacia el fondo y los demás van encima de él. ¿Sí? Sí, sí, ahí lo invertí y funciona. Sí, sí. Sí, efectivamente, porque estamos logrando ese pequeño solapamiento de un T de barrido. Durante un T de barrido estuvieron solapados el disparo de las M. ¿Sí? Es decir, se podría decir que en ese momento había 2 M encendidas cuando debería haber 1. ¿Sí? Pero es un truco suficiente para este tipo de aparatos, ¿no? Hay otras soluciones posibles que yo también analizo en este documento y en todo caso, a ver si está disponible aquí. Bueno, una, como siempre, es la de las detecciones de flanco, ¿no? Las detecciones de flanco, fíjense aquí, lo he dejado en el orden que recién discutíamos. Primero hacia arriba, luego a la derecha, luego hacia abajo. Ese es un ciclo de la grúa. Y bueno, le he detectado el flanco a la memoria que se está apagando. Al hacer eso, he logrado anticiparme a su caída. ¿Sí? He logrado anticiparme a su caída y quedarme con el flanco que me lo deja activado a la línea. Y por lo tanto, es como haber memorizado por un ratito más, una vez más, un T de barrido memorizado, lo suficiente para que haya ese solapamiento. Este truco, obviamente podríamos decir que es de software, pero estábamos en una solución cableada que en realidad se traduce a software, ¿no? Cada una de estos circuitos podría decirse que es una línea de ejecución de ensamblador. Son un poco más de una línea, pero podríamos pensarlo como una línea primero, la siguiente después, etc. ¿Sí? Todavía hay una más, que es lo que había sugerido que se haga eléctricamente, y es esta solución de aquí. Si no la ven con detenimiento, bueno, no sería posible para ustedes comprenderla, pero sí van a entender conceptualmente lo que se hace. Aquí lo que se utiliza es una memoria extra, ¿sí? Una memoria extra, que después del circuito de activación se pone el invertido o el directo de esa memoria a la que quiero capturar el flanco y la guardo en una memoria extra. Al guardarlo en una memoria extra, definitivamente estoy haciendo una memoria comanda a la otra, un master slave, otra vez una captura de flanco. ¿Sí? Este método se puede generalizar y de hecho no nos gastamos por cada activación una memoria extra, sino que sencillamente ponemos un detector de flanco final por un circuito, ¿sí? Que es este. Hay varias variantes de ese circuito, yo las he estudiado todas, serían 8 variantes. 8 variantes, las tengo por ahí en una hoja que no he pasado. A ver, déjenme ver. Acá está. A veces este circuito detector de flanco, en alguna terminología de algunos libros y del PLC se llama one shot, un disparo, ¿sí? Un one shot es un circuito de detección de flancos, ¿sí? Su variante más simple sería, espero que se lea. Esa es la terminología de un PLC. Mejor es. ¿Se ve ahí? Q0 está oficiando de detector de flanco. Es un detector de flanco de I0. ¿Se ve ese circuito? Bueno, después voy a ver si lo paso. Las variantes, bueno, acá tengo las 8 variantes de ese circuito. Serían, a ver, resumí. Son 8 detectores de flanco. Déjenme ver, a ver. Detector de flanco negativo. Hay 2.
Hay 6 detectores de flanco positivo y 2 detectores de flanco negativo en todas las variantes que se pueden construir. Llevan 2 memorias, la memoria que da la detección de flanco y la memoria que hace la memorización intermedia. Lleva una llave, que es a la que le estamos detectando. Yo utilicé esa técnica en esta. Esta es una solución parcial de la grúa. Tenemos un movimiento, otro movimiento, otro movimiento. Los 3 movimientos de la grúa, ¿sí? El primer movimiento va hacia arriba, va a la derecha, va hacia abajo. Fíjense que están escritos en el orden correcto. Lo único que sí hice fue agregarle a los 2 siguientes movimientos, que tienen que ser disparados por los anteriores, un detector de flanco. El detector de flanco es la M detector de flanco negativo, ¿sí? He puesto el detector de flanco negativo, aquí está la construcción. Es una serie de todas las memorias a las cuales le quiero detectar el flanco. Es decir, que hay una única salida que detecte el flanco, se dispara concretamente una única vez por cada ciclo, y con eso logro que la secuencia esté superpuesta el suficiente tiempo, un T del barrido, para que más que nada por una razón estética. Así como lo vemos, podemos decir, el primer movimiento de la secuencia es el que está arriba. Eso porque nos gusta leer de arriba hacia abajo. Como repito que la primera solución es una solución que no deja de ser eléctrica, pero al invertir el orden de evaluación de los circuitos, en una máquina secuencial actúan superponiéndose durante un T, ¿sí? Entonces son 2 de los métodos eléctricos, sin dejar de ser eléctrico, métodos para construirlo dentro del PLC, ¿sí? Las máquinas secuenciales. Es posible que algunos PLC tengan la manera, depende un poco del software que lo programa, alguna manera de decir que la memoria va a durar tanto como haga falta, ¿sí? Es decir, que haya ese solapamiento entre la actuación de un autoenclavamiento y el siguiente. Generalmente eso se hace con diagramas de bloques de función, donde se puede especificar, bueno, algunas cosas con más detalle, ¿sí? Bueno, a fin de cuentas, decíamos, acá en la metodología que se sugiere, tenemos 2 métodos. Una es, se pueden superponer varias de estas, es utilizar autoenclavamientos para cada movimiento, o utilizar autoenclavamientos para cada etapa o ciclo, y utilizar movimientos encadenados, un movimiento dispara al siguiente, para movimientos encadenados, ¿no? Esa solución sería, déjame ver si está aquí, esta, ¿no? Perdón, esta. Tengo un comando que dispara desde una posición 0 hasta una posición 1, la M de movimiento 0. A continuación de esa, la M de movimiento 0, en la posición 1, dispara hacia la posición 2, un M de movimiento 1, ¿sí? Entonces, un movimiento dispara al siguiente. Como no puedo garantizar en algunas situaciones que esa M se haya mantenido encendida hasta que se llegue a la posición 1, porque estos son 2 eventos que ocurren a la vez, ¿no? Uno apaga al otro. Si ese no tiene superposición suficiente, no dispararía, incluyendo aún algunos circuitos eléctricos construidos así, ¿sí? Así que ese tipo de cosas hay que asegurársela de alguna manera, ¿no? Como les contaba, hay unos libros viejos sobre relés, en los cuales los relés venían en una variedad tan alta que permitían ese tipo de cosas. Relés que tenían su posición NA y la NC superpuestas por un instante, lo suficiente para lograr este tipo de encadenamientos, ¿no? Otros relés que garantizaban que no estaban superpuestos el NA con el NC, ¿para qué? Para no provocar un cortocircuito en una actuación de un motor, por ejemplo, ¿no? En la salida, ¿no? Cosas así. Acá nos valemos de una cosa híbrida entre las secuencias de lectura de un programa, que la invertimos a propósito, y el circuito eléctrico, ¿no? La cual hemos encadenado por una secuencia, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Se comprende lo que estoy diciendo? O pregunten, por favor, ¿no? Yo lo que estoy intentando es que ustedes tengan un método simple, fácil, repetido, con un patrón que fácilmente se copia y se aplica por un inicio y un fin, que es el autoenclavamiento, ¿no? No es la única manera de hacer las cosas, se pueden hacer de muchas más maneras y de hecho son tan libres de hacer como hacer una maraña eléctrica y sin embargo lograr el resultado, ¿no? Eso es lo mismo que nos sucede con algunos programas y uno por ahí, uno mismo incluso, no suele a veces entender el programa de uno mismo después de un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos seguido un estilo o porque efectivamente es complicado lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, hay muchos libros, pero son muy pocos los que realmente describan un método de solución.
¿sí? Este método que estoy explicando es lo más depurado que he logrado al ver en muchos libros métodos bastante, una de dos, o no tienen método, o sencillamente sus métodos son exageradamente complejos. Tengo uno que lo tengo de hace un tiempo, que alguna vez creo que lo vi en PDF y una vez que lo encontré por ahí me lo compré. Prácticas de automatización, Saturnino Soria Tello. Este Soria Tello, ¿de dónde era? Creo que es mexicano. Es uno de los pocos en los que he visto que tiene un método, que sugiere un método de solución genérico, ¿no? En particular, trabaja con terminología de Siemens y de Mitsubishi, e incluso incluye aquí algo de neumática. Está muy lindo porque mucho de lo que uno hace con los PLC es actuar sobre neumática, que a su vez hace la mecanización o la activación en una máquina real, al menos en máquinas de mediano tamaño o plantas de mediana potencia. En máquinas más grandes, generalmente esa parte es eléctrica o hidráulica. Bueno, el método que describe, por ejemplo, para la memorización, ¿sí? No es otro que el que, creo que alguno de ustedes lo mencionó, o alguno lo resolvió así, y es básicamente hacer una tabla con la realimentación. Por decir, supongamos que tenemos esto. Simplifiquemos un poco y no obtengamos el I2, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos la tabla? Bueno, si no nos diéramos cuenta, diríamos, I1, I0, salida Q0, listo, me pongo a hacer, ¿y qué me va a dar? Un circuito combinacional simple que va a tener una oscilación o en I0 o en I1, depende de dónde elijan ustedes la forma de la ecuación, ¿no? Va a estar oscilando, porque apenas pasa I0 va a comenzar a llenar, pero apenas pasa I0 deja de llenar. Y así todo el tiempo, ¿no? Ese sería un circuito combinacional que resolvería el problema parcialmente. Ahora, si logramos, en cambio, plantearlo adecuadamente, hubiéramos dicho, momento, Q0, en el estado que está ahora, el I0 y el I1, o en el orden que quieran, ¿no? Pero Q0 es una de las entradas también al circuito. Entonces, ¿qué estamos construyendo? Si Q0 es salida y Q0 es entrada, un circuito realimentado. Cuando planteen toda la tabla de las combinaciones, algunas no les van a interesar y algunas otras sí les va a interesar. Cuando ustedes escriban la ecuación final, ¿qué les va a dar? Un circuito realimentado. Van a haber reinventado el autoenclavamiento o algo equivalente, ¿sí? O van a haber reinventado un flip-flop, ¿de acuerdo? Entonces, sí es un método. ¿Cuál es el problema de ese método? Bueno, ahora tienen ustedes 38 sensores y 5 salidas, ¿sí? Bueno, hagan 38 sensores, 5 salidas y hagan toda la tabla. Bueno, con 5 sensores ya están en 32 evaluaciones, ¿no? 32 líneas para evaluar y todavía les queda sintetizar la ecuación. Y si seguimos sumando, bueno, se nos va muy allá, ¿sí? Por otro lado, todavía tenemos el hecho de ponernos a sintetizar el circuito, ponernos a hacer los cálculos, hacer la sumatoria de productos o la productoria de sumas, etc. ¿Sí? Entonces, no es que no sea un método. En circuitos digitales así hacemos. Después tenemos la facilidad de construir el circuito en forma discreta, cableado. Cuanto más componentes haya, bueno, más cableado habrá. Y una forma todavía más fácil que es describirlo en VHDL o en Verilog y programar una FPGA a nivel muy bajo de interconexión de un montón de compuertas, interconectamos para que se forme el circuito adecuado. Bueno, es una solución intermedia entre la programación y el hardware. Finalmente, otra solución todavía casi universal que usamos es la programación de un CPU que es secuencial. El PLC es eso. El PLC es una programación de un CPU con un equivalente de circuito. El equivalente de circuito se puede escribir en ecuación, se puede escribir en un programita, se puede escribir en un diagrama de bloque, de función, es decir, de compuerta, se puede escribir en un diagrama de llaves, como el que estamos usando, se puede escribir en una máquina de estados. Una máquina de estado está implícita en esto que hicimos recién en la secuencia, pero hay una máquina de estado explícita que dice estado, siguiente estado, bueno, eso es el grapset o máquina de estado de algún tipo para los PLC, ¿sí? Entonces, Saturnino usa el método de la tabla. Para el siguiente método más complejo, que sería, sí, las máquinas de secuencia, otra vez usa la tabla, usa una tabla que se trata de resumir en su método, pero pone todas las variables. Lo que quiero decir es que en vez de salirle inicio, fin, actuamos sobre la memoria, ya no me entran las manos, acá en el inicio, fin, salimos a la memoria, tenemos en el inicio, pone
todas las variables y todos sus estados. ¿Sí? Todas las variables y todos sus estados para una memoria. En el corte, todas las variables y todos sus estados para el corte, etc. Y así para cada memorización. Diría yo que el método, bueno, no está mal logrado, pero hace un enorme desperdicio porque así se nos hace complejo de dibujar, porque en cada uno de las activaciones tenemos prácticamente todos los sensores y todas las memorias mencionadas. Es cierto que hay una combinación particular de todos ellos juntos, pero una vez más, cuanto más grande sea la cantidad de sensores y cantidad de estados que tenemos, más difícil se hace escribir todas esas líneas de condicionamiento. Entonces no usamos eso, o mejor dicho, en muchas soluciones no se usa eso, por más que este hombre, bueno, es bueno que lo haya descubierto así y lo sugiera así. Es interesante estudiar. Pero diría que hay que simplificarlo un poco. Una de esas simplificaciones es el autoenclavamiento, ¿no? En algunos otros no está completamente explícito, pero el autoenclavamiento aparece mucho, a veces sin sugerirlo sistemáticamente, ¿sí? A otros libros que yo he tenido aquí a mano, ahora no los tengo, ¿no? Voy a traerlos y te los muestro y se los he dicho unas cuantas veces, pero en ninguno he encontrado suficiente material, ¿sí? Hay muchos ejemplos hechos y funcionando, pero son difíciles de leer, muy difíciles de leer, ¿sí? El método del autoenclavamiento hace largos los circuitos, pero son bastante simples. Más si además utilizan la secuencia. Lo único más simple que he encontrado que por ahí aparece es lo que se llama el método de Grafset, ¿sí? El método de Grafset es un método de máquina de estado, uno describe una máquina de estado gráfica, y en los software en que no disponemos de dibujo de Grafset, se dibuja en forma de ladder. El método es bastante similar a lo que hacemos en autoenclavamiento, ¿sí? De hecho, hay unos puntos de contacto, especialmente en las máquinas secuenciales. Así que te recomendaría libros que traten de Grafset, ¿sí? Es un organizador mental muy bueno porque uno comienza a pensar en máquinas de estado. Cualquier proceso que uno quiera tratar es una máquina de estado el que lo resuelve. Conociendo cada estado de la máquina, lo que nos queda por escribir es un autoenclavamiento por cada estado, ¿sí? Un autoenclavamiento por cada estado. Entonces vas a poder comprender el método que sugiere y por otro lado todavía vas a tener una alternativa cableada pura, el autoenclavamiento. Si no quisieras usar autoenclavamiento por facilidad, vas a usar set y reset, todavía más cómodo que el autoenclavamiento, ¿sí? Pero el método va a ser muy similar. Así que para el que... Sí, se escribe Grafset, es una sigla del francés. Gráfico de comando, etapa y transición, es la traducción literal que coincide con la castellana por ser casi todas palabras latinas, ¿no? Dentro de la norma 61136, que es la norma que rige para la programación de PLCs, se llama SFC, State Function Chart, SFC. Entonces, si tienen la suerte de conseguir material sobre la 61136, ahora se lo escribo aquí, la norma IEC 61136, si no me equivoco, creo que es el número, si no después lo verificamos. Creo que era 136-3 o algo así, pero la 61136, ¿sí? La norma IEC 61136, como muchos institutos de normas, venden la norma, entonces vos tenés que comprarte todo el pliego de las normas, en fin. De todos modos, la norma ha sido comentada y utilizada para construir o muchos softwares o manuales o libros, así que no hace falta conseguirse justo la norma, sino más bien libros que traten sobre la norma pueden ser, ¿sí? Dentro de esa norma se llama SFC, ¿sí? No se llama Grafset. Grafset es el nombre que originalmente tenía dentro de las normas francesas. Muchos PLC de norma francesa venían con Grafset, aparte de ladder y lista de instrucciones. Lo que sí les voy a subir pronto va a ser más ejercicios para hacer, ¿sí? Más ejercicios para hacer. Lo que más importa aquí es tener un método y usarlo lo suficiente. Por otro lado, decíamos, bueno, Grafset es un buen método. Lo que no podemos usar de Grafset nosotros para nuestras soluciones eléctricas es el set y reset, ¿sí? Sería la versión set-reset
es válida en un PLC, pero no queremos usarla aquí. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos que ustedes hagan es una automatización eléctrica en lo más puro que se pueda. Fíjense que estamos programando una computadora industrial, se llama PLC, pero la estamos haciendo con una terminología eléctrica. Entonces estamos dibujando circuitos eléctricos. La mayor parte de estos circuitos eléctricos que estamos construyendo se pueden construir una vez más con un cableado con relés o contactores tranquilamente. Habrá que elegir la tensión de trabajo, los cableados, las posiciones, en fin, hay una serie de cosas que ajustar, pero son esencialmente circuitos eléctricos. Incluso esos detectores de flanco que estuvimos discutiendo recién y en algunas clases, como pueden ver, se pueden construir con para una máquina entera, yo utilicé un único detector de flanco con la combinación serie de todas aquellas memorias a las que le quería detectar el flanco. Y a fin de cuentas, ¿qué era? Era un relé más. Solo puse un relé más con las llaves a las que quiero detectar el flanco, y ese relé, un contacto de ese relé, lo utilicé en cada uno de los circuitos a actuar como detección de flanco. Es decir, hice un master slave con uno diría que 2 memorias para la línea que nos interesa, pero es la memoria que estaba actuando, o la salida que yo estaba actuando, y una única memoria extra, que fue la última línea. En todo caso, después les muestro bien el método, y por lo tanto es una solución eléctrica pura, ¿sí? Una solución eléctrica pura. Con eso hice que se solapen la memoria que se apaga con la memoria que se enciende justo después, una encendida por la otra, ¿sí? En un instante lo suficientemente corto para que no tenga efecto dañino sobre la máquina. De todo modo, es una cosa a experimentar en la máquina que estén resolviendo, ¿no? E incluso en nuestras máquinas aquí, como la estamos trabajando, no estamos incorporando temporizaciones que nos permitan, por ejemplo, en la grúa misma, nosotros estamos subiendo y apenas sube, dispara hacia el costado. Bueno, eso en una máquina real no puede suceder. Uno va a llegar, va a haber un frenado, ¿sí? Que hay que actuar, y recién una salida de los motores hacia el otro lado, ¿no? Porque el motor va a estar frenándose cuando llegó. Cuando terminó de frenar, el motor que corresponde va a comenzar para el otro lado. Si no, generalmente uno lo terminaría trabando mecánicamente en esa esquina por haberlo actuado antes, ¿no? Pero son detalles que, eso sí, van a tener que trabajarlo en máquinas lo más real posible y simulaciones mejores, ¿no? Más adelante me gustaría que utilicemos los programas, que se me olvidó, era PCSIMU, KDesimu. En ellos sí podemos dibujar plantas o aprovechar plantas ya de trabajo. Planta sería lo que estamos controlando, ¿sí? La planta fabril o una planta a controlar, que podría ser, no sé, un portón simple, una grúa, una serie de motores, ¿no? Entonces, en esos, la actuación simula también lo controlado, ¿no? Entonces, nos da la ventaja de, por ejemplo, este tanque que estamos mirando ahí. Ese tanque es una pena porque nosotros hacemos de agua llenándose, activamos nosotros la llavecita del sensor, ahora se está vaciando, decimos, en fin. Evidentemente tenemos que tener más niveles de simulación previstos por nosotros mismos, haciendo nosotros mismos de sensores o del movimiento de la máquina, ¿no? Así que puede convenir que utilicemos más adelante, después de que nos acostumbremos a trabajar con las luces prendidas y apagadas y las llaves prendidas y apagadas que estamos trabajando ahora para poder hacer estos circuitos, con algo que nos simule el resto de la planta, ¿no? PCSIMU, KDesimu. Son 2 programas libres de uso, no libres de código. Creo que el autor es español, si no me equivoco, y él lo entrega sin problemas, más un codiguito de 4 números, que es siempre el mismo, uno para cada uno disímil, en 2 versiones creo que tienen de esos programas. Generalmente están en muchos sitios, así que los van a encontrar por ahí. Y hay muchos videos y mucha gente que los ha usado, ha hecho pequeños manuales de trabajo. Son recomendables de que los aprovechen. En esos se puede simular planta, hay que montar la planta, ¿no? Hay componentes para montar la planta. Ese creo que es el PCSIMU. Y el otro, en el cambio, hacemos todo el circuito de control y todo el circuito de potencia. Hacemos el diagrama de potencia también. Es algo que en este momento no estamos viendo, solo estamos viendo el circuito de control, ¿no? Bueno, eso sería un resumen sobre detalles de dónde pueden ustedes obtener más datos, ¿no? Yo me he pasado años con
esto de los PLC. Damos un curso anual o 2 al año con el ingeniero Olmedo para la Secretaría de Extensión Universitaria, generalmente para gente que viene de afuera, que vienen a tomar los cursos, y es una cosa entre esto que estamos haciendo ahora y un poquito más sobre el aparato, que ahora no lo vamos a hacer porque en este momento no nos interesa particularmente el resto del aparato, sí nos interesa la terminología eléctrica y el control que estamos haciendo sobre las plantas, ¿no? El siguiente control, mucho más preciso, que ustedes van a aprender es el año que viene con control de potencia, o mejor dicho, electrónica de potencia, ni que ven el control con electrónica, ¿no? En que hay control analógico, ¿sí? Acá estamos haciendo un control sencillo, podríamos llamarle digital o discreto. ¿Qué otra cosa queda? Bueno, sería muy importante que ustedes entonces realicen, después yo les mostraré estas soluciones parciales en las que trabajo con la detección de flancos o el ordenamiento correcto de la secuencia. A fin de cuentas, la receta es, si van a usar secuencias, ordénenlos al revés, ¿sí? Ordénenlos al revés. Primer movimiento abajo, segundo movimiento disparado por el anterior arriba, tercer movimiento disparado por el segundo arriba, etc. Y así ordénenlos, ¿no? Que el primer movimiento dibujado, el primer autoenclavamiento dibujado, sea del último movimiento de una secuencia de movimientos cuando usan secuencia. ¿Por qué? Porque el PLC en realidad es un CPU leyendo cada línea, y cuando termina esa línea recién actúa sobre la siguiente, con lo cual se perdió la activación de uno por el otro. Si lo hicieran eléctricamente, ¿a dónde van a poner el contactor? ¿Al lado? ¿Acá? ¿Más allá? ¿Más aquí? No hay uno antes que el otro. Ya les voy a subir más circuitos para practicar. Lo que más importa con esto es practicar, máquinas cada vez más elaboradas. Pero sí me interesa ver pronto las soluciones que ustedes tengan para, el tanque de agua. Había que incluirle el I2 adecuadamente, ¿no? Misma salida. Y poder ahorrarse algunas memorias si acaso están ustedes trabajando con verdaderos contactores. Y en PLC no conviene ahorrarse memorias de salida. Cuanto más explícita y cuanto más memorias haya, mejor, porque ustedes van a poder saber, solo mirando las memorias, cuál es la que está actuando, o sea, cuál movimiento es el que está actuando, independientemente de que se trate de una superposición de trayectorias, ¿no? Entonces, para esta máquina que no tiene ciclos, no tiene etapas, no tiene secuencias, diría que son 6 autoenclavamientos, ¿sí? Hay 6 movimientos posibles, 6 autoenclavamientos los resuelven. Esta otra máquina es un poco más compleja, no una exageración de compleja, pero hay un poco más compleja, y presenta las pautas de una solución genérica. Hay 2 pautas de solución genérica que son los que yo les dejé en esta filmina. Tenemos la de ciclo y movimiento independiente o las de movimientos encadenados. Incluso podría haber ciclos más movimientos encadenados. Ustedes pueden decidir utilizar una combinación. Acá al menos hay 2 ciclos. Los ciclos son una secuencia de movimientos, así que cuando yo apriete, no sé cuál es cuál, pero bueno, cuando apriete PA, hará ciclo 1. Bien, ahora está listo, está en la posición para disparar PB. Aprieto PB, hace ciclo 2. ¿Sí? Quedó como ciclo, aunque no completa el volver al origen. Pero tranquilamente esta máquina en un parcial podría aparecer y sin embargo tener otros movimientos y otros ciclos. ¿Sí? Porque total el hardware está reutilizado y lo único que tenemos que definir son los nuevos movimientos para que ustedes hagan nuevos circuitos de control. ¿Sí? Ahí tenemos la máquina tiene, alguno preguntó, sensor arriba-abajo, se mueven con el carro, el sensor arriba-abajo se mueven con el carro. Sensores izquierda-derecha, están fijos al marco de trabajo. ¿Sí? Entonces, solo puedo conocer cuando la máquina está en ninguna posición o en 4 esquinas que puedo saber explícitamente, ¿no? 4 esquinas que puedo saber explícitamente. O algunas intermedias que serían, debe estar viajando de arriba abajo porque no la tengo ni arriba ni abajo la máquina y está justo parado
sobre el fin de carrera 3. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Creo que no hacen falta saber tantas combinaciones, lo que más importa es controlar los movimientos entre una esquina y otra. Va de la esquina 1-3 a la esquina 2-3, luego va de la esquina 2-3 a la esquina 4-2, luego va de la esquina 4-2 a la esquina 4-1. Entonces las esquinas son claves para decir principios y fin de los movimientos. Lo único que nos queda fuera de eso sería definir probablemente una memoria de ciclo si hace falta, otra memoria del otro ciclo y dispararlas adecuadamente con PA-PB, ¿sí? Entonces pueden usar ustedes la memoria de ciclo o no, ¿sí? E incluso definir los ciclos y sin embargo definir los movimientos por aparte, ¿sí? Porque quieren que haya una memoria indicando el ciclo. Después pueden ustedes ver que se pide, dice, hay un electroimán que comienza con el ciclo 1 y libera la carga al terminar el ciclo 1. Así que el ciclo 1 es casi un sinónimo de el electroimán está encendido. Así que si está bien definido el ciclo 1, básicamente también hemos definido la memoria que activa el electroimán en el ciclo 1, ¿sí? Es una cosa que podría ocurrir en una grúa que actúe de esa manera, ¿no? ¿Alguna pregunta con este tipo de ejercicios, problemas, orientaciones, simulaciones, en fin? Tienen, a ver, estamos grabando, por favor escriban la asistencia. Bueno, otros temas que tenemos pendientes son, en algún momento tenemos que comenzar a ver lo que sería la teoría de la máquina de corriente alterna fasorial vectorial, ¿sí? La máquina de corriente alterna mediante fasores y vectores, ¿sí? Mediante fasores y vectores. Creo que particularmente lo han estado viendo un poco con el ingeniero Maximiani, pero con el ingeniero Maximiani no ven las ecuaciones, y las ecuaciones nos hacen falta manejarlas, porque el año que viene, cuando ustedes hagan electrónica de potencia, van a usar ese modelo, ¿sí? Ese modelo, o uno muy similar, a fin de cuentas, una variante de escritura de la teoría fasorial vectorial para las máquinas de corriente alterna. En realidad se la puede generalizar incluso con esa notación y llevarla a las máquinas de corriente continua. Pero las máquinas de corriente continua tienen una más larga tradición. Se escriben las ecuaciones de otra manera. No diría que son más simples, pero bueno, se acostumbra a escribirlas de otra manera. Tal vez hagamos una introducción entonces con el manual de José Manuel Ayer, que es un ingeniero venezolano, que en este momento creo que vive en Ecuador, y ha trabajado en las grandes centrales hidroeléctricas de Venezuela. Se me olvidó el nombre ahora, pero es una de las más grandes centrales hidroeléctricas de América del Sur. Y ha hecho muchos cursos que ha dado en muchas universidades, y ha publicado unos libros que están disponibles y él mismo te lo obsequia. Bueno, en particular, había un modelo de transformador que no hemos visto, que creo que estaba en uno de los Aula Moisan, no sé si alguno lo bajó, o creo que yo lo tenía en mi Aula Moisan y algunos de ustedes no lo tenían en su Aula Moisan. Eran dos variantes del Aula Moisan que tenía el circuito T
para el transformador, y abajo tenía el circuito con un transformador ideal, ¿sí? Creo que me paso el largo. Bien, entonces una primera aproximación al modelo de la máquina de corriente alterna está hecha por el modelo del transformador. ¿Sí? El modelo del transformador nos va a quedar, bueno, aquí está planteado, desde el principio está un poco largo, porque plantea todos los campos magnéticos de cada una de las líneas, y entonces se vuelve, bueno, largo de definir. Plantea los flujos enlazados, en fin, ¿sí? Comienza con una terminología un tanto extraña para otros libros. Sí, en los libros más completos suele aparecer siempre esto. Pero finalmente tenemos el modelo. Aquí, a ver, en modelo del transformador. Acá está el transformador como circuito acoplado, ¿sí? Entonces, este modelo sí nos interesa porque es una primera aproximación a la máquina alterna. De hecho, un motor de corriente alterna es, desde este punto de vista, un transformador de alterna, ¿no? Un transformador de alterna. Vamos a tener un primario, generalmente el que genera el campo, y un inducido. Y el inducido no está fijo como en el transformador, lo tenemos girando, ¿sí? Lo tenemos girando. Entonces, ese movimiento va a provocar un efecto de transformación distinto, ¿sí? Entonces, para poder aproximarnos a la máquina de corriente alterna, es que vamos a ver este modelo del transformador como circuito acoplado con la notación matricial. Entonces, hay una forma de escribirla sería toda en forma de matrices, una variante sería toda en forma de vectores o fasores. Los fasores actuarían como vectores en estos casos, y por lo tanto podemos hacer una equivalencia entre el modo matricial y el modo fasorial vectorial, ¿sí? Son equivalentes estos modelos, pero es muy cómodo de trabajarlo en matrices, especialmente si lo trabajamos con programas como MATLAB, laboratorio de matrices, o su equivalente libre como Scilab, prefiero Scilab, solo pesa 600 megas, lo que instalado, contra varios gigas del MATLAB, y además no es pirata, está completamente libre, código y funcionalmente. También tiene un equivalente del Simulink, es decir, del diagrama de bloques. Entonces también podemos hacer diagramas de bloques en Scilab, que se llama Xcode, el dibujador. Yo lo estoy usando y bueno, está muy cómodo y es suficiente para todo lo que hace falta cuando uno trabaja con control, la materia de control que van a tener el año que viene, todo lo que es modelado, que bueno, esto es también un modelado, así que el año que viene también les puede venir muy bien aprovecharse de Scilab más que MATLAB todavía, ¿no? Se me fue, perdón. Bueno, la forma de escribir sería este tipo de ecuación. Fíjense que acá tenemos las ecuaciones de tensión. Uno hubiera dicho, bueno, la tensión es siempre la resistencia por la corriente por la derivada de, sería L por dI dt. L dI dt. Ahí está abreviado en forma de notación. Sería de Laplace, también se le llama cálculo operacional a la P, ¿sí? Laplace, creo que lo han visto ustedes en forma matemática, lo van a usar con buena extensión en control el año que viene y en muchas otras materias. Aquí tenemos entonces el cálculo para ello. Fíjense que aquí aparece la L, el factor, el operador para la derivada, ¿sí? Entonces tenemos B es igual a R por I más L derivada del respecto del tiempo de I, ¿no? Eso es lo que tenemos escrito ahí. Se escribe Scilab, ¿sí? Pesa poco y es muy completo. Pesa poco y es muy completo. También hay mucha gente que lo usa, así que también van a encontrar libros, guías, tutoriales, etc. Y es bastante parecido a MATLAB, ha sido copiado en muchos sentidos para que sea fácil de usar, ¿no? Bueno, aquí decíamos, entonces tenemos este tipo de escritura. Fíjense que aquí abrevian, en estos corchetes están abreviando todas las ecuaciones de tensión, todas las ecuaciones combinadas de las ecuaciones, las estamos escribiendo como matrices, ¿no? No es otra cosa que utilizar matrices para definir los sistemas de ecuaciones que estamos resolviendo, ¿no? Lo único que nos ha quedado aquí como coeficiente es P, que es un operador. Tratado como operador, se trata algebraicamente y es mucho más cómodo que operar con derivadas
en la ecuación. Ese es el tipo de notación que se utiliza aquí. Entonces, para escribir el transformador, que aquí comenzamos, ¿sí? Este es el transformador de 2 devanados. Tenemos el transformador, suponemos que tiene una autoinductancia propia de cada uno de los bobinados y una resistencia eléctrica propia de cada uno de los bobinados. Después suponemos que hay un coeficiente de inducción mutua, ¿sí? Un coeficiente de inducción mutua, y con ello comenzamos a operar. En particular aquí lo están tratando como que los L son iguales y las R también, ¿sí? Eso significaría que es un transformador de aislación de un factor de transformación 1 por 1. Pero si no lo fuera, después escalamos cada una de las propiedades de cada uno de los lados, ¿no? En los transformadores que nos toquen, ¿no? Básicamente toma la ecuación original, transforma por el M de relación entre primario y secundario y sencillamente escala los resultados del lado correspondiente, ¿no? Acá el modelo ha sido tratado como si fueran idénticos. Entonces tenemos, fíjense, esta es, si lo leen, con las I puestas en los lugares correspondientes, fíjense que R1 está multiplicada por la I1, 0 está multiplicado por la I2, porque es un cálculo matricial, ¿no? Está alineado nada más, no ha sido colocado como el cálculo matricial, pero son matrices y por lo tanto la I es un vector fila, perdón, un vector columna, la B es un vector columna, la I es un vector columna, la P es un operador. El operador en realidad está haciendo la derivación por el tiempo, pero lo utilizamos como un operador, con lo cual lo tenemos abstraído. Vean que la notación aquí nos queda compacta. Si reducimos todas esas ecuaciones a solo la notación que finalmente tenemos abajo, ya está despejado abajo, pero pueden notar que ha sido escrito en cajas. Y cada caja de esas, L, R, I, B, son matrices, ¿no? Son esas matrices que están viendo ahí, o, si lo quieren, matriz de una línea, matriz de una columna, dependiendo de lo que nos corresponde usar. Pero podemos generalizar que son matrices, ¿sí? También se pueden escribir estas ecuaciones en forma de vectores, y en todo caso eso lo vamos a ver cuando veamos el modelo del motor de alterno. Entonces, repito que este libro está subido a los materiales comunes, creo que es en el Drive, a ver, déjame ver, sí. Bueno, todavía no tengo decidido el parcial, pero la fecha probable sería fin de mes, ¿no? Si vamos aquí al 4R1, trabajo en clase, carpeta de la clase en Drive. En realidad creo que otra forma de entrar era por novedades, pero a ver. Acá, esta es la carpeta, Maycom. Ya tengo el 92% lleno porque está lleno de videos. Creo que vamos a dejar de grabar videos o voy a tener que borrar videos viejos. Bueno, acá en los materiales les he subido, bueno, estaba subido el B2, resolución de problemas de diagramas de contactos con automatización mediante autoenclavamiento, que es el que usé hoy para apuntarles la solución genérica. Y está subido, acá está, máquinas eléctricas de José Manuel Ayer, ¿sí? En este momento estamos viendo una porción del capítulo, creo que es 3, sí, capítulo 3, el transformador como circuito acoplado, ¿sí? Más adelante vamos a utilizar, creo que el libro, bueno, el de Bernard Leonard, en particular el capítulo referido a las máquinas de corriente alterna, y vamos a utilizar un resumen hecho en notación vectorial que hace mucho más compacto todo el capítulo, reduce todo el capítulo a unas 4 páginas en notación vectorial, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar, lo van a estudiar conmigo, y es necesario, ¿por qué? Porque en electrónica usamos esos modelos. El ingeniero Maximeni no maneja esos modelos porque en eléctrica no se emplea. Así que esa parte de teórico, que también le daremos alguna vuelta práctica. Ahora no lo tengo abierto, pero podríamos tratarlo también con el... Déjenme ver si lo tengo por acá. Lo vamos a tratar con el máxima. En máxima podemos operar analíticamente, lo cual nos facilitaría resolver algunas cosas desde el punto de vista analítico. A ver, les muestro una parte.
Transformador de ayer, versión 2. Acá. Oh, caramba, ¿qué pasó? Ah, ahí está. Bueno, esta es una parte de ese modelo de transformador. Fíjense que se ve, estoy mostrando el WX máxima y unas ecuaciones. ¿Se ven? Sí, profe, se está viendo. Bueno, gracias. Bueno, particularmente tenemos visto ahí el modelo del transformador. Yo lo estaba operando aquí en máxima, de tal manera de, originalmente lo hice a mano y me dio algunos resultados que bueno, eran un tanto distintos de los del libro, ¿sí? El libro ese de Manuel Ayer. Y entonces tuve que verificarlos analíticamente aquí en el máxima, ¿sí? Entonces uno escribe, por ejemplo, aquí definí la matriz L con los M, ¿no? Los M cruzados. Después definí un coeficiente, multipliqué el coeficiente por la matriz y obtuve la matriz. Teníamos la matriz B, el coeficiente, fíjense que aquí me los dibuja bien, es decir, que esta es la notación que uno utiliza para programarlo. Y acá hace la reproducción como si fuera en el látex, efectivamente. Uno ve aquí la representación concreta que uno está más acostumbrado a leer, ¿no? Acá tenemos ya la multiplicación del coeficiente por la matriz que originalmente escribí, de L y M. Finalmente le saqué los autovalores y los autovectores. Eso es un tema que ustedes van a ver con detenimiento el año que viene, pero es necesario para poder resolverlo. Aquí obtuve la matriz identidad, o mejor dicho, la definí. No estoy seguro si existe la matriz identidad por función, puede que exista, pero era muy práctico definirla, así que definí la matriz identidad. Luego hice un cálculo para poder encontrar la solución del sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces me dio todo analíticamente el resultado, que es este. Aquí G está en función de gamma. Acá en el libro va a aparecer más adelante un gamma. ¿Lo ven ahí? Ese gamma, ¿sí? Es parte de la solución. Esta es la ecuación que estoy escribiendo ahí. Calculo el determinante de la matriz A menos la matriz I multiplicada por un gamma. El gamma es una incógnita. Las incógnitas esas, una vez que sean encontradas, nos van a dar el tau mecánico, perdón, el tau de magnetización y el tau de fuga del modelo. Con el tau de fuga y el tau de magnetización del modelo, vamos a poder dibujar este modelo final. Y ese modelo final, si ustedes lo reconocen, es el modelo del transformador que hemos venido trabajando, ¿sí? Originalmente estuvimos haciendo unas mediciones sobre un transformador de potencia. Con esas mediciones hemos descubierto los coeficientes de ese modelo. Ahora, en este trabajo analítico, lo que se hace es obtener ese modelo, es decir, definirlo, ¿no? Bueno, aquí tenemos esas fracciones del determinante que todavía tienen que ser evaluadas. Si yo evalúo estas ecuaciones, me van a dar la solución de esas ecuaciones que me dan estos componentes, ¿sí? Si ustedes se fijan en este modelo de transformador, lo que tenemos es, fíjense que tenemos el R1 y el R2, en principio han sido definidos como iguales, y si no lo fueran, bueno, podemos igualarlos por el factor de transformación del transformador. El M es el índice de, bueno, sería aquí, mejor dicho, sería la inductancia mutua, ¿sí? Mientras los L serían la autoinductancia de las bobinas, que restados de la inductancia mutua ofician de fuga, ¿sí? Recuerden ustedes, si el M es el mutuo, ¿qué ha pasado con la autoinductancia de cada una de las bobinas? Bueno, la autoinductancia menos el efecto de la mutua es lo que perdemos en el aire o donde sea en un transformador, ¿no? Son las líneas que no se cierran sobre el núcleo y no son transferidas la energía a través de esas líneas al otro bobinado, ¿no? Entonces, aquí tenemos el modelo final. En el modelo final tenemos estas respuestas ante el escalón, que creo que están graficadas, ahí tienen. Si uno le diera un impulso a este transformador, obtenemos estas dos corrientes. Esas dos corrientes forman la respuesta del transformador. Más adelante se va a analizar el funcionamiento de, bueno, perdón, este es el escalón, el otro es el impulso. El funcionamiento, no sé si está por ahí, bueno, hay una gráfica adicional en la cual vemos cómo trabaja cuando está sometido a una senoidal, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos generalmente con los transformadores? Bueno, esta es la primera parte
que vamos a ir viendo en algún momento con más detenimiento para poder entrar al modelo de motor de corriente alterna, ¿no? Estimo yo que el modelo de motor de corriente alterna lo estaremos viendo en el segundo cuatrimestre y sí podemos ir viendo el asunto de la evaluación del primer parcial hacia este fin de mes, ¿no? Ya vamos a ver, bueno, estoy tratando de conciliar con el ingeniero Maximeni para ver cómo vamos a hacer el parcial, no el de él, sino el mío, ¿no? Que tengo que discutirlo con él para que me oriente, me diga qué cosas debo tener en cuenta, especialmente por esto de que estamos encerrados y, bueno, se nos hace difícil evaluarlos, ¿no? Se nos hace difícil evaluarlos, así que ya le vamos a encontrar la vuelta, ¿sí? ¿Ya han tenido algunos parciales hasta este momento? No, todavía ninguno. ¿No? Simulacros. Uh-huh. Bueno, ya después le vamos a buscar la vuelta a ver cómo vamos a hacer para evaluar. De hecho, hemos visto una buena cantidad de temas, así que eso también lo hace muy difícil, porque cuanto más temas veamos, más temas tenemos para resolver, y en la hora y media que disponemos, la verdad que es relativamente corto. Ya vamos a ver qué solución encontramos, ¿no? Si hacer tandas de 1 hora y media, si resumir temas, y bueno, en fin, ya le buscaremos la vuelta para un sábado. Bueno, podría ser, ya nos fijamos a ver si se puede, ¿sí? Yo nunca consulté, entre otras cosas, si realmente todos pueden asistir a las clases. Sencillamente hay mucha gente que, bueno, no han aparecido nunca. Es probable que o no tengan máquina, no tengan, no sé, tiempo, no tienen conexión, lo que sea. Y no me he puesto a verlo tampoco. Así que bueno, después vamos a ver con qué podemos valorar lo que ustedes han visto y de qué manera evaluar, ¿sí? Lo vemos hacia el fin de cuatrimestre, pero lo vamos a estar discutiendo en las próximas 2 clases al menos. Así que no hay ningún feriado que caiga en martes, ¿no? Tenemos 3 clases más, ¿no? En este mes. 9, 16, 23 y 30. Tenemos 4 clases. Bueno, eso nos da un poco de ventaja. Parece que no va a haber feriados, así que eso es mejor todavía si tenemos suficiente tiempo para, bueno, sea prepararlos o hacer repasos o cosas por el estilo, ¿sí? Bueno, por hoy nada más y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Después voy a ver si subo unos ejercicios extras de automatización.